Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien. Mario Benedetti. Muy buenos días a nuestra audiencia virtual, a nuestra audiencia en físico. Es un gran orgullo para nosotros presentar a la doctora Claudia Valdés Vargas, integrante del Comité Científico del Centro de Capacitación Microtec. La doctora cuenta con los grados de maestría y doctorado en Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, donde desarrolló 2 publicaciones científicas. Recibió su grado académico como químico bacteriólogo parasitólogo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente es responsable del área de secuenciación y biología molecular en Imogen de Grupo Microtec. Es especialista en genética y biología molecular con más de 10 años de experiencia en el campo. Su formación le ha permitido impartir clases en el Instituto Tecnológico de Monterrey e impartir cursos en la Asociación Mexicana de Capacitación para la Especialización de Profesionistas. El tema a abordar el día de hoy es la ponencia de VIH, diagnóstico oportuno y seguimiento. Damos la más cordial bienvenida a la doctora. Un aplauso, por favor. Gracias, buenos días a los que están aquí, a la audiencia. Espero que sí me escuchen bien y si no, ahorita a ver a quién le echamos la culpa. Sí, efectivamente hoy vamos a tener un tema, espero que sea ameno para todos ustedes y que además puedan llevarse una nueva información a sus laboratorios sobre el diagnóstico de VIH. El tema completo es el diagnóstico confirmatorio de seguimiento en pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana. Los temas que vamos a abordar en este curso van desde la historia del VIH y su situación actual en México. Vamos a enfocarnos un poco en la biología del virus, estructura, cómo es el método de infección y el ciclo de vida para que lo asociemos y relacionemos con la historia clínica de la enfermedad. Nos centraremos, sin embargo, más en el diagnóstico de cribado o el de escrutinio, el diagnóstico confirmatorio y el diagnóstico de seguimiento para los pacientes con VIH. Vamos a comenzar un poco con la historia del virus. El virus de la inmunodeficiencia humana es el agente causal del SIDA, una enfermedad que se conoce desde hace casi ya 40 años y que ha alcanzado proporciones pandémicas. Su origen se remonta a finales de 1800, inicios de 1900, con la transmisión del virus a humanos desde especies de chimpancés infectados en África Central. Ustedes dirán, ¿cómo ocurre eso? Es una historia que hemos venido arrastrando desde hace tiempo y que lo vimos con el virus. Sí, por comer carne de chimpancés, por la actividad de los cazadores furtivos y la interacción que hay con estos animales. Entonces es una historia que, como pueden ver, nunca se va a acabar al parecer. A pesar de que el seguimiento del virus nos ha llevado a determinar que desde 1800 se conocen las primeras infecciones, el reporte oficial, sin embargo, por parte de la CDC, se reporta en 1981. Donde 2 años más tarde se descubre que se trata de un retrovirus. La intensa investigación realizada hoy en día nos permite disponer de un tratamiento eficaz tan bueno que es capaz de detener la replicación del virus y detener la progresión de la enfermedad, a tal grado que hoy en día el virus puede ser prácticamente indetectable en las muestras de los pacientes. Ya contamos con pruebas rápidas que nos permite tener, valga la redundancia, un diagnóstico rápido sobre el virus, pero aún no tenemos una vacuna. Y ha habido ensayos que han fracasado, como es el caso de esta vacuna. Hoy en día ya hay una vacuna que se le denomina vacuna mosaico, que está en la 3ª etapa, es decir, que ya se está empezando a probar en humanos. Incluso ya se está empezando a probar en México. ¿Qué es lo que se busca? Evidentemente, ser un método profiláctico. Sin embargo, como les digo, la última vacuna pues falló. Más adelante vamos a ver
¿qué hace tan bueno al virus para que hasta el momento no se pueda desarrollar una vacuna? Porque no sé si les pasó a algunos de ustedes, sobre todo cuando salió lo del COVID, éramos bien atacados todos los del personal de salud. Se creó en un laboratorio. Oye, fíjate que eso es mentira de que se pasa de las especies a humanos. Ya hay historia, ¿no? Yo creo que la última pregunta que a todos nos hicieron es, ¿y la vacuna servirá? ¿La vacuna será efectiva? Fue tan rápido, la diseñaron bien rápido. Bueno, el diseño de una vacuna no es una cosa sencilla. Hay que empezar a diseñarla, hay que probarla en animales, hay que probarla después en humanos. Pero sobre todo, hay que poder ver que se está atacando la raíz del problema. Entonces, ahorita van a ver por qué el VIH es uno de los virus de los cuales su biología le impide a los científicos poder desarrollar fácilmente una vacuna. La investigación hoy en día se sigue centralizando en estudiar la biología del virus y desenmarañar, porque ya se sabe, ya se tiene conocimiento, de qué lo lleva a la selección y eliminación de la subpoblación de linfocitos CD4, que son sus principales blancos. Hasta hoy en día, todavía sigue siendo una enfermedad que causa un tabú en la población. Se sigue pensando que la transmisión se va a dar si yo tengo contacto directo con un paciente, a través de la saliva, o incluso si compartimos alimentos o bebemos del mismo vaso. Lo cierto es que si como población nos educáramos más sobre la forma de transmisión del virus, podríamos mayormente intervenir en la propagación y en evitar la pandemia. Aunque en el 2010 a nivel mundial ha habido una reducción de hasta el 38% de casos, de nuevos casos, en México el panorama es distinto. Pues como pueden observar en esta imagen, a partir del 2010 esto no ha disminuido. Al contrario, tenemos un 13% más de nuevos casos o nuevas infecciones por año. La buena noticia es que en México se ha reducido un 23% el índice de mortalidad. Esto se debe principalmente a porque hay muchas campañas. Nosotros hemos observado que cuando viene la semana o el día del VIH o el SIDA, empieza a haber campañas. Incluso en algunas universidades se ofrecen pruebas gratuitas para los alumnos. Pero sobre todo es por la disposición del tratamiento. El tratamiento hoy en día por el sistema de salud en México es gratuito. Y además, como pueden ver, es bastante efectivo si uno se adhiere al régimen de cómo tomarlo. Sin embargo, como población realmente nos falta llegar a los objetivos que establece la Organización Mundial de la Salud. Nos falta disminuir precisamente esta relación incidencia-prevalencia e incidencia-mortalidad. Entonces nos vemos afectados principalmente porque tenemos y seguimos presentando nuevos casos. En México, los estados que tienen mayor número de infecciones por año son la Ciudad de México, que parece que nunca nos quedamos atrás, que tiene mucho que ver porque somos la población más grande, el Estado de México y el Estado de Veracruz. De la información que le presenté en las gráficas, aquí está resumida como en los datos. Como pueden ver, en el 2010 habían 18,000 nuevas infecciones. En el 2022 ya hay 20,000. Sí parece que no es como, ya son 40, o sea, no es como que haya subido, pero no bajamos, que es lo que está pasando en otros países, bajar esta incidencia. La población más afectada son los jóvenes entre 15 a 24 años. Pueden ver cómo pasa de 7,900 a 8,600. Y estos son los datos tan solo del 2022, porque una vez que se termina el año, es decir, los datos del 2023,
ya próximamente van a llegar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vamos para abajo o vamos para arriba? Como pueden ver, estas infecciones se dan principalmente en los hombres, con mucha diferencia en las mujeres, principalmente los mayores de 15 años. ¿Por qué? Primeramente porque la infección ocurre en el 65% de hombres homosexuales. Por eso les comentaba desde el principio que hoy en día sigue considerándose un tabú. ¿Y saben por qué principalmente? Porque miren la tasa de mortalidad en hombres con respecto a las mujeres o con respecto a, lamentablemente también, los niños menores de edad, que principalmente es por agresiones sexuales y por la transmisión materno-fetal. ¿Por qué los hombres tienen mayor mortalidad del SIDA? Porque según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, son los que menos tienen un resultado. Es decir, no buscan obtener un diagnóstico. Y si no tienes un diagnóstico, no hay un tratamiento. Y si no hay un tratamiento, la enfermedad evoluciona hasta SIDA. Y volver para atrás es casi imposible. A partir de esta etapa, el paciente muere. Entonces, sigue siendo un problema ante la sociedad, porque sigue habiendo este temor de que reconozcan o que sepan que yo tengo VIH, cuando hay por muchas razones más en las que un paciente llega a infectarse. Ahora sí, la pregunta del millón: ¿por qué desarrollar una vacuna contra VIH ha sido hasta ahora imposible? La respuesta está en la biología del virus, y les voy a ir mencionando más o menos por qué incluso al sistema inmune le cuesta bastante poder reconocer la infección del virus. El virus del VIH es un lentivirus de la familia Retroviridae. Se conocen dos tipos, eso hay que tenerlo bien en mente. El VIH tipo 1, que es el que nos vamos a enfocar en todo el momento, porque es el causante de la pandemia actual. Y el otro es el VIH tipo 2, el cual se aísla los casos en África Occidental. También causa SIDA, con menor progresión y menor replicación viral. De hecho, en México no hay ningún reporte oficial de un caso de VIH tipo 2. Sí hay casos aislados en Europa y en Estados Unidos, pero en México no hay un reporte oficial. Hasta ahora. El virus, su material genético es ARN. El ARN per se ya le da al virus la capacidad de que en cada ronda de replicación, cada vez que se está replicando el virus en una nueva célula, tiene la capacidad de mutar, cambiar. Y esto hace que se generen especies, muchas especies. Es lo mismo que pasaba con el COVID, no sé si ustedes recuerdan. El COVID también su material genético es ARN. Entonces, particularmente, los virus de ARN tienen esta característica, que en cada ciclo de replicación van a generar muchas mutaciones y se van a generar muchas especies y variantes. Y estas variantes, como en la selección natural, uno va a ser muy débil, pero en la selección natural esos mueren, ¿cierto? Incluso en la selva, el changuito que no puede colgarse del árbol va a morir. Lo mismo pasa con los virus. El virus que no es capaz de infectar va a morir, pero el virus que puede infectar y que aparte tenga resistencias, ese va a ser el bueno. Ese va a ser el que va a persistir todo el tiempo. Entonces, el ARN, que es en el caso de VIH, tiene la información necesaria para polipéptido GAG, que corresponde para estas proteínas, y ahorita vamos a ver un poco en dónde participan, el polipéptido POL, el polipéptido EMP y otras proteínas accesorias que pueden ver por aquí.
Las proteínas accesorias son las que van a ayudar al virus en todo momento. ¿Qué te hace falta? ¿A quién apagamos? ¿A quién detenemos la respuesta? Para que tú sigas libremente tu camino. Y todas las demás principalmente son estructurales, las enzimas principales. El virus es un virus que tiene una envoltura. ¿De dónde toma esa envoltura? De la célula que infecta. Ya por ahí, al sistema inmune se le hace difícil poder detectarla tan rápido. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no va por ahí matando a las células del huésped, porque las reconoce, porque en la parte externa dice, esta es mía, pero esta no es mía. Pero el virus se roba parte de la membrana de la célula huésped y desde ahí ya lo duda un poco el sistema inmune. ¿Es mío o no? Las proteínas que le van a ayudar al virus a infectar a la célula huésped son las proteínas de superficie, GP120 y GP41, que es la transmembranal. Aquí va otro dato. Estas dos proteínas son una de las que más mutaciones tiene y varía mucho. Se les llaman que tienen una alta variabilidad antigénica. Fíjense la chamba que no pueden cubrir los anticuerpos. Estas proteínas cambian tanto que un día son A y llega un anticuerpo que es B, lo reconoce, la selecciona y la destruye. Pero en cada mutación va a salir A.1, A.2, A.3, A. hasta el 100. El B, el anticuerpo B, ya no funciona. Y si no se une, se destruye. ¿Cuántos anticuerpos hay que generarse para abarcar toda la variabilidad antigénica que tiene el virus? Por eso es complicado que los anticuerpos funcionen en la etapa inicial del virus. De hecho, no se pueden detectar fácilmente. El virus además se protege externamente por proteína de matriz. La cápside va a proteger el material genético. Proteínas que además se unen al material genético, esto es para que no se degrade. La proteasa, que va a desdoblar estos precursores para formar las proteínas finales. Y como les mencionaba, es una proteína, es un virus que se les denomina retrovirus. ¿Por qué es un retrovirus? Porque tiene actividad retrotranscriptasa. ¿Qué significa esto? Que el material genético, ARN, lo puede cambiar a ADN. Y el ADN es el material genético que tiene la célula huésped. Esa es una forma de camuflajearse. ¿Por qué? Porque en la célula el material genético se reconoce, el extraño. Pero si se camuflajea, si ahora es ADN, ya es más complicado hacer eso. Cuando está como ADN, la integrasa es una proteína que agarra el material genético del virus y lo mete en el genoma del huésped. Lo esconde, lo almacena. Aquí menos lo va a reconocer el sistema inmune. Está tan escondido entre toda la secuencia de la célula huésped que no tiene una marca particular para que uno sospeche que algo raro está pasando ahí. Entonces, ya ahora más o menos se dan una idea de por qué desarrollar una vacuna contra este virus es casi complicado. Bueno, eso también lo vamos a seguir como desmarañando un poquito más adelante. Pero bueno, anticuerpos, los anticuerpos no pueden reconocer fácilmente y la actividad mutante o cómo varía muchas veces, es difícil que se pueda reconocer una especie. Les mencionaba que vamos a tener diferentes especies de VIH. Y les mencionaba que cuando se va a establecer la infección, todas estas especies se van a encontrar en el inóculo. ¿Cuál es el inóculo? El semen, el fluido vaginal,
Este es un modelo que se estableció para la mucosa vaginal, que es el que más se conoce porque se utilizan de modelo los monos. ¿Cómo se establece la infección según este diseño? Vamos a tener unas especies de virus que, como les mencionaba, ni siquiera pueden atravesar la mucosa de la membrana. No son tan fuertes, se van a morir. Algunos van a atravesar la membrana, van a infectar a la célula huésped, pero no se van a replicar. Sus réplicas van a ser débiles y no se va a poder propagar la enfermedad en el cuerpo. Algunos van a poder atravesar la membrana, pero no van a poder infectar a la célula huésped. ¿Por qué? Porque no reconocen los receptores. Se necesita un solo virión para establecer la infección. Y como este virión tiene el material genético que lo hace súper fuerte, no necesita a ningún otro. Este virión se le conoce como el virus fundador. Va a atravesar la membrana de la mucosa, va a reconocer las células receptoras de su célula huésped, que cuál decíamos que era su principal blanco, linfocitos TCD4. Y va a generar toda una familia de viriones. Todos estos son hijitos que vienen de un padre que tiene un material genético de lo mejor. Ellos también van a tenerlo. Ahora, ya con todos estos aquí, estos son los que van a establecer la propagación de la enfermedad. No solo se infectan los linfocitos T, CD4, sí son los principales blancos, pero dentro de los blancos de VIH también están los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, las células de Langerhans, que son las que se encuentran en el tejido vaginal, pero 100 veces menos. Entonces, imagínense la potencia de esto. Su blanco se le van a ir todos contra él. Pero la infección a estas otras células va a llevar, por ejemplo, a la célula dendrítica, ubicarla en un tejido linfático. Cuando llega a un tejido linfático, incluyendo el tejido gastrointestinal linfático, que es el más afectado, aunque no se nota tanto, va a propagar la infección. Va a llegar a la sangre y va a llegar a todas las células. Así es como se establece la infección de VIH. Dentro de la célula, ¿qué es lo que hace? El virus reconoce el receptor CD4. Le gusta, ese es con el que mejor se acopla, que está en los linfocitos T cooperadores. Lo reconoce, se une y se fusiona. Fusiona la membrana del virus con la membrana de la célula y libera el material genético dentro del citoplasma. Pero vean aquí el virus, cómo es de listo. El virus está envuelto en la cápside, no lo va a soltar. ¿Por qué? Porque el ARN es más susceptible a degradarse, entonces va a cuidar todo el tiempo esta supercarga. Esa es una forma en la cual se protegen los virus. Muchos virus de RNA, otros virus, sí liberan su material genético directamente en el citoplasma. El VIH no. El VIH lo va a llevar hasta el destino final. La nucleocápside se va a unir a los microtúbulos, va a llevar el material genético, va a atravesar el núcleo y una vez adentro del núcleo, ahora sí, va a liberar el material genético. El material genético, que primero es ARN, va a tener una transcripción reversa y se va a formar el ADN. El ADN se va a insertar en el genoma del huésped y se va a quedar como un provirus. Aquí el virus tiene dos caminos. Número uno, dejo almacenado ahí mi carga genética, algún día la ocuparé. Pero la mayoría se van por el camino 2, inicio la replicación viral. Una vez que está aquí,
ya lo agarro de molde, ya genero transcritos, produzco proteínas que me van a ayudar a que la replicación sea más rápida. ¿Y saben qué? A quitar a los demás. Porque una célula normal se está replicando. Pues no, ahora ya no voy a replicar tus proteínas, ahora voy a replicar mis proteínas. Entonces el virus bloquea estas señales y hace que la replicación del virus sea más rápida que cualquier otro gen que sea importante para la célula. Vamos a generar las proteínas que forman la estructura del virus. Estas, como pueden ver, si se acuerdan de GAG, de EM, son las precursoras. Las precursoras van a empezar a agarrar el material genético, se va a formar este chipotito, que como les digo, lo agarra de la membrana de la célula, y el virus se va a liberar y se va a madurar en el medio. La proteasa va a empezar a formar las proteínas finales y tenemos un nuevo virión. Algo que les decía es que la transcripción reversa genera muchas mutaciones. Tal vez lo tienen claro o tal vez no, pero les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que en este momento yo les pongo una secuencia de 500 letras y les digo, cópienlas en 3 minutos. ¿Qué creen que va a pasar en esa copia? Ustedes díganme qué les pasaba cuando la maestra les decía, dictado. Se nos va una coma, se nos va un acento. Bueno, si yo les pongo 500 letras, es más complicado, ¿no? Porque estamos como viendo las mismas todo el tiempo. Alguien va a eliminar un fragmento. Alguien va a duplicar el fragmento. Alguien va a cambiar la posición de uno. Alguien va a quitar 2. Y si al final les digo, cuenten esas letras, alguien me va a decir, yo tengo 520. Y alguien me va a decir, yo tengo 480. Es lo mismo que hace la retrotranscriptasa. En el número de copias se equivoca una vez por cada 1.000.000. Y esto hace una nueva variante. Ahora, imagínense que al día, más o menos, se producen 1 a 2 billones de viriones. Eso significa que tenemos muchas especies en un solo individuo, en uno solo. Conocer esta parte del ciclo de vida del virus es el que nos va a permitir determinar o reconocer marcadores clínicos que para nosotros van a ser importantes al momento de la historia clínica de la enfermedad y que además nos van a ayudar a nosotros a establecer o identificar el mejor método de diagnóstico para nuestros pacientes. Pasen. Sí, pasen. ¿Qué va a pasar durante toda la historia clínica de la enfermedad? Me hago más para acá. Tiene más que ver con el ciclo de vida del virus. Como les mencionaba inicialmente, pues va a entrar el virus. En la historia clínica de la enfermedad se conocen varias fases. La primera etapa se le conoce como el periodo de eclipse. Aquí no lo van a ver escrito, pero va del día 0 al día 10. Un eclipse que no deja ver. Del día 0 al día 10 es casi imposible detectar el virus. ¿Ustedes creen que alguna prueba de diagnóstico me va a ayudar? No. Del día 0 al día 10 es casi imposible detectar al virus. A este periodo se le conoce como el periodo de eclipse. Después inicia la fase aguda. La fase aguda, que va aproximadamente del día 11 al día 22 al 28, va a ocurrir el tope de replicación viral. Vamos a poder observar una gran cantidad de RNA o de ARN del VIH
presente en el plasma o en el suero. Como tenemos una infección o una replicación, adivinen quiénes van para abajo, sus blancos, porque los está eliminando. El CD4 total en sangre, miren cómo baja. Pero el virus va para arriba. Les mencionaba que el tracto gastrointestinal, el tejido linfático del tracto gastrointestinal también tiene células CD4. Miren hasta dónde llegan. Casi a la depresión total de los CD4 gastrointestinal. Durante esta etapa, las pruebas que a mí me sirven como método de diagnóstico son en las que voy a poder identificar el ARN viral, pero el diagnóstico no se aplica para las subpoblaciones. En esta misma fase, me voy a la siguiente diapositiva que también es muy similar. Vemos aquí el ARN viral, vemos aquí la latencia de VIH significa el RNA insertado, el provirus. Además, en esta fase aguda también va a haber mayor respuesta de las células TCD8. ¿Cuáles son las células TCD8? Las células CD8 citotóxicas van a reconocer a los virus, a las células infectadas y las van a eliminar. ¿Qué le está pasando a los linfocitos CD4? El virus los está matando, las células CD8 las están matando, porque están infectadas. Por eso va para abajo. Pero se puede ver un aumento de CD8, porque ellas son las que están haciendo la chamba de eliminar o de activar la respuesta inmune. Algo muy particular que se ha visto es que la única proteína que se puede identificar en esta primera fase aguda es únicamente el antígeno P24. A lo mejor no se van a acordar porque todas las partes del virus son P17, P24 es la cápside, es el que va a rodear el material genético, es de los primeros que se va a poder detectar. Entonces las pruebas se basan en detección de ARN viral y detección del antígeno P24 en la fase aguda. La siguiente fase es la que se conoce como un periodo de ventana que va aproximadamente de 28 días hasta los 6 meses, 3 años. Aquí sí vamos a poder ver anticuerpos. ¿Por qué antes no los podíamos ver? Sí existen, sí están, pero acuérdense que son anticuerpos neutralizantes que no están funcionando, que no están pudiendo reconocer el virus. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la UNAIDS, el GENSIDA, todas las dependencias del SIDA te dicen, después del día 24 es más fácil ver a los anticuerpos. Entonces, ¿ustedes creen que una prueba basada en anticuerpos me va a servir en el día 12 de la infección? No. ¿Hay? Sí hay. La Organización Mundial de la Salud dice, tengan cuidado, puede que no los detecten y puede que les dé un falso negativo. En este periodo también se le conoce como periodo asintomático porque el paciente puede no tener síntomas o puede tener síntomas tan leves como el de una gripa. Si un paciente llega con ustedes, un familiar, un amigo, oye, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, pues no sé, tengo como unas manchitas, ustedes van a decir, VIH. Yo creo que lo primero que todos pensamos es, tienes gripa. Si te duele la cabeza y te duele el cuerpo, tienes gripa. Doctora, tenemos una pregunta de la audiencia y preguntan si el antígeno P24 es el HIV de cuarta generación. Sí, son los HIV de cuarta y quinta generación. Gracias. Entonces, este periodo, el que un paciente vaya con síntomas, no lo ayuda. De hecho, se puede confundir bastante con mononucleosis, que también les aparecen como estas pápulas en la piel. Entonces, un diagnóstico basado en las características clínicas del paciente no va a funcionar. Este periodo asintomático puede extenderse hasta 7 años, y no va a pasar nada.
Si el paciente no se trata, va a volver a subir el virus. ¿De dónde? Pues ahí estaba, siempre ha estado ahí. Y no solo ahí, acuérdense que también está almacenado, también está guardado y está esperando el momento para reventar. Si el paciente llega a esta última fase, que es la del SIDA, regresar es imposible. El paciente tiene tan afectado el sistema inmune porque las células CD4 participan en el sistema inmune, producen citocinas. Tiene tan afectado el sistema inmune que una infección oportunista lo va a matar. Entonces, lo que se trata de hacer con todas estas pruebas de diagnóstico es efectivamente realizar un diagnóstico oportuno, evitar que se propague la enfermedad y que se llegue a esta etapa. En esta etapa, como les comentaba, ya es cuando pueden verse los anticuerpos neutralizantes, pero fíjense hasta cuántos días. ¿Hasta cuántos días puedo verlos yo después de 20 días? Entonces, por eso les mencionaba que una prueba basada en anticuerpos en los primeros días de la infección no me va a ayudar a mí a hacer este diagnóstico. Ya cuando yo tengo anticuerpos es cuando las pruebas de ELISA, las pruebas de Western Blot me van a ayudar a hacer un diagnóstico. Cuando el paciente acude por una prueba de diagnóstico y tiene un resultado, lo que se recomienda es que primero se haga una prueba de escrutinio, es decir, una prueba rápida, una prueba de cribado. Esta te va a decir positivo o negativo. Si es positivo, la OMS recomienda realizar 2 pruebas confirmatorias más. Estas 2 pruebas confirmatorias son las que van a establecer que el paciente pueda iniciar con el tratamiento. Si el paciente inicia con el tratamiento antirretroviral, miren lo que va a pasar. El RNA viral va a caer tanto que incluso las pruebas con un límite de detección ya no lo van a detectar. ¿Qué es lo que yo les mencionaba? El tratamiento hoy en día es tan bueno que el virus es indetectable en los pacientes. Hay una recuperación de la población de linfocitos CD4. Pueden pasar 2 cosas: que nunca se recupere completamente el paciente, o incluso a veces hasta puede verse una respuesta muy elevada al principio. ¿Qué pasa con la CD4 gastrointestinal? En realidad nunca se recuperan, pero hay una recuperación. Entonces, el inicio del tratamiento es la pauta que va a ayudar al paciente a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Aplicar pruebas de diagnóstico. Pruebas de diagnóstico tempranas, pruebas de diagnóstico rápidas que ayuden al paciente, porque nosotros estamos para servir al paciente, para ayudar al paciente. Entonces, tenemos que ofrecer estas alternativas. Vamos a tomar un break. Sí, tenemos una pregunta. Sí, porque yo me sigo, porque como ya voy a empezar con el diagnóstico, acuérdense que vamos con las de cribado, confirmatoria y de seguimiento. Dice la audiencia, en la prueba rápida de 4ª generación, ¿te da positivo solo en el área de HIV-1 o 2? ¿Cuál es realmente positivo, el HIV-1 o el HIV-2? Si están las 2 líneas, hay que considerar hacer una prueba de diferenciación. Sí hay pruebas de PCR en la cual hay que determinar si es VIH-1 o VIH-2. Y hay que considerar la clínica, bueno, más bien la historia del paciente, si viajó recientemente o algunas cosas así, porque no se desestima que el VIH-2 pueda llegar a México. Entonces no puede uno simplemente decir, no, ese no es. Muchas gracias, doctora. Entonces pasaríamos a los 10 minutos de break y regresamos. Y regresamos de lleno con el diagnóstico. Muchas gracias. Continuamos. Muy bien, pues estamos de vuelta. Agradecemos su amable tiempo de espera de nuestra audiencia virtual.
Y continuamos con la doctora. Retomamos este foro con la pregunta que tenemos en el chat. ¿Por qué las mujeres embarazadas llegan a dar falsos positivos en la prueba rápida? Justamente ahorita vamos a comenzar con la explicación de más o menos cómo funcionan e incluso los problemas que pueden obtener o tener al realizar este tipo de pruebas. En el caso de las mujeres embarazadas se debe principalmente a las proteínas de alto peso molecular, que son muy similares a las que vamos a encontrar como P24 en estos cassettes. Entonces recuerden, ahorita les voy a hablar cómo funcionan estas pruebas, pero principalmente hay una reacción cruzada, que es la que vamos a encontrar como mayor problema en este tipo de pruebas. Muchas gracias, doctora. Continuamos. Bueno, hoy en día, como les mencionaba, existen las pruebas rápidas que tienen, valga la redundancia, una respuesta rápida. Esta respuesta puede variar, puede ser de 10 a 30 minutos. Generalmente se van a enfocar en la búsqueda de anticuerpos o incluso, como se mencionaba hace rato en el Zoom, los de cuarta generación ya identifican al antígeno P24. Entonces, estas pruebas rápidas generalmente son pruebas inmunocromatográficas, cuyo base o fundamento se debe a la interacción antígeno-anticuerpo que existe sobre una base cromatográfica que va a separar los componentes de la muestra basados en su movilidad a través de un sorbente. Por eso, algunas pruebas cruzadas pueden ocurrir precisamente porque en este movimiento proteínas de igual peso molecular van a causar una interferencia, que es lo que mencionaba el químico Javier en el caso de los embarazos o las mujeres embarazadas. Las pruebas que están diseñadas como pruebas rápidas, las que son dirigidas contra anticuerpos, específicamente van dirigidas contra las proteínas de la superficie, como es el caso de GP120 o GP41, que son propios de HIV-1. Algunas pruebas cuentan con la diferenciación para VIH tipo 2, que en este caso es un anticuerpo anti-GP36. Pero siempre hay que encontrar o hay que tener un equilibrio y está esta banda para P24. P24 es un antígeno que se va a encontrar tanto en HIV-1 como en HIV-2. ¿Okay? Como les mencionaba, es una inmunocromatografía. El cassette funciona de esta manera. La muestra se va a colocar al inicio de la membrana, junto con un buffer. Este buffer va a estabilizar el pH de la muestra por un lado y por otro lado, al ser líquido, va a crear un flujo continuo a través de toda la membrana, cromatográfica. De esta manera va a permitir la movilidad de la muestra. Al moverse la muestra, lo primero que va a encontrar es una interacción con un anticuerpo marcado. Este anticuerpo tiene precisamente un marcaje que permite que para nosotros sea más fácil la detección sobre la membrana, que la vamos a observar como una pequeña línea. Esta interacción es específica contra un analito, pero nuevamente puede ocurrir que en el arrastre, como se mencionaba, proteínas de un peso similar se vayan como atorando en esa parte. La muestra, junto con el anticuerpo marcado, va a seguir el flujo hasta encontrarse con un anticuerpo primario. Este anticuerpo primario está anclado en la membrana. Esto va a hacer que atrape al complejo y ya no siga fluyendo. Va a atrapar al complejo antígeno-anticuerpo marcado. Y esta interacción, hay que ver que el anticuerpo marcado se queda aquí. Esta interacción es la que se va a observar como una línea aquí, que se interpreta como reactiva. Hay una reacción ahí, antígeno-anticuerpo. Este tipo de pruebas y todas las pruebas siempre tienen un control. ¿Cuál es el control? El control es un anticuerpo secundario que también está fijado y este únicamente va a reconocer al anticuerpo marcado.
Esto es precisamente para demostrar que todos los componentes de la reacción estaban presentes en el cartucho. De manera que, si yo no veo la línea del control, entonces mi primera pregunta será, ¿sí le puse muestra? ¿Sí tenía, el buffer sí funcionaba? ¿El cartucho funcionaba? Entonces, cuando no sale esa línea control, hay que cambiar de cartucho. Y para todos los que hemos trabajado con pruebas rápidas, es el mínimo de los problemas. Cambiamos el cartucho y no pasa nada. La interpretación de este tipo de cartuchos es bastante sencilla. No requiere que una persona esté altamente capacitada e incluso la mayoría de este tipo de pruebas las implementamos directamente en los consultorios o directamente en las tomas para que el resultado se dé inmediatamente al cliente. Si el resultado es reactivo, es decir, si realmente estamos viendo la presencia de estas líneas, acuérdense que por ser pruebas de escrutinio necesitamos una prueba confirmatoria. Bueno, esta prueba, este ejemplo que yo les estoy poniendo aquí, específicamente para que para que conozcan un poco de la marca más bien, es para la detección de anticuerpos. Anticuerpos anti, GP120, GP41, etc. Pero, como bien lo mencionábamos, hay pruebas rápidas de cuarta y quinta generación que ya detectan anticuerpo y antígeno P24. Entonces, el fundamento es el mismo, es una base inmunocromatográfica. Este es un ejemplo que yo encontré bastante ilustrado y que lo quise traer para que ustedes puedan ver cómo se puede interpretar este tipo de pruebas. Entonces, solamente para que no vayan a creer que este me sirve para todo, este ejemplo que yo les traigo aquí es específicamente para anticuerpos, pero podemos encontrar para antígeno P24. Entonces, miren, la interpretación de resultados es muy sencilla. Realmente solo vamos a ver si es reactivo o no es reactivo. Es decir, si hay una reacción antígeno-anticuerpo o no la hay. Nada más. Como el ejemplo que les muestro podía detectar HIV1 y HIV2, aquí podemos hacer una diferenciación, pero siempre hay que recordar lo de la pregunta anterior. El HIV2 está arraigado a África Occidental, entonces si obtenemos un resultado de esto, hay que dudar un poco. Hay que investigar un poco sobre la actividad del paciente y también podemos hacer pruebas confirmatorias. ¿Okay? Entonces, si nosotros observamos una reacción en GP120, GP41 o P24, estamos hablando de HIV tipo 1. Si encontramos una reacción en P36 y P24, estamos hablando de HIV tipo 2. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a los anticuerpos específicos. ¿Qué pasa? Porque puede haber reacciones cruzadas si tenemos una combinación de estos, GP120, GP36, y el resultado parece que está reactivo para HIV1 y HIV2. Hay estos casos muy pocos en el mundo. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque esta prueba ofrece esta alternativa. Entonces, siempre considerando la historia del virus, hay que dudar un poco de que realmente vayamos a tener una coinfección. En el mejor de los casos, repetimos la prueba con el cartucho. Si vuelve a salir lo mismo, entonces hay que hacer pruebas confirmatorias. Sí o sí, la prueba rápida lleva a una prueba confirmatoria. ¿Aquí tienen alguna duda para la audiencia que está aquí? Son muy sencillas. Yo les quiero hacer una pregunta, que iba un poco hacia la pregunta que me hicieron. ¿Algunos de ustedes han trabajado con pruebas rápidas? Yo creo que sí, y como les digo, el menor de los problemas es que no aparezca la línea control. La línea control es negativo, pero si no aparece ninguna, ¿qué otros problemas creen ustedes que salen a partir de este tipo de pruebas, aparte de reacciones cruzadas, que ya se me adelantaron? Pues podría ser
Química nos ayuda con la respuesta, por favor. Que si está contaminado a lo mejor el buffer, si está húmeda la tira como tal, si está inflada la bolsa. Yo creo que ese sería más enfocado a lo físico de la prueba como tal, ¿no? Así es. Bueno, y ya hablando directamente de la muestra como tal, sería a lo mejor una interferencia en el suero del paciente. Creo que eso sería... Que el suero haya llegado inactivado, es decir, que estuvo mucho tiempo en calor y por lo tanto ya no estamos manteniendo la integridad de la muestra, ¿cierto, química? Entonces, efectivamente, como dice la química, hay que cuidar primero lo primero. Está bien sellado mi reactivo, cuando yo veo mi buffer no tiene ahí como cositas, un sedimento, todo eso es lo primero que como analistas siempre evaluamos de todas las pruebas, ¿cierto? O sea, no nada más de las pruebas rápidas, todas las pruebas. Evaluar incluso la integridad de la muestra preguntando cómo estuvo, cómo se transportó, cómo se mantuvo, en qué refrigeración. Otro problema que pueden tener es un falso positivo o un falso negativo. Les dio reactivo, es decir, la interpretación es reactivo, pero digamos, hubo reacción, una reacción positiva, entonces voy con una prueba confirmatoria. Pero resulta que la prueba confirmatoria es negativa y la segunda prueba confirmatoria es negativa. Entonces aquí hablamos precisamente de reacciones cruzadas. ¿Qué pasa con un falso negativo? Tiene mucho que ver en el tiempo en el que estamos usando este tipo de pruebas. Este ejemplo que yo les marqué, ¿para qué les dije que iba dirigido? Para anticuerpos. Imagínense que llega un paciente con ustedes, se quiere hacer una prueba rápida. Ustedes a veces no indagamos en la vida del paciente, no nos toca como químicos, le toca al médico. Pero el médico a veces te lo manda, ¿no? ¿Qué va a pasar si este paciente tiene una sospecha de 12, 14 días de infección? ¿Creen que les va a ayudar una prueba contra anticuerpos? No. Entonces, desde ahí ya estamos obteniendo un falso negativo, porque el paciente puede tener VIH, pero no tiene anticuerpos. Y hay que considerar otra cosa que también es muy rara, que son las personas seronegativas, las personas que no generan anticuerpos. Entonces, al no generar anticuerpos, ¿qué vamos a observar en esto? Nada. Durante todo el tiempo no vamos a observar nada y vamos a decirle al paciente, usted no tiene nada. Entonces hay que tener cuidado cómo, cuándo aplicar este tipo de pruebas. De hecho, cuando se tiene la certeza de que el paciente puede estar contagiado de VIH, a pesar de que la prueba dé negativa, suelen pedirse otras pruebas. Le vamos a hacer otra prueba para estar seguros. Otra de las pruebas que nos sirven como escrutinio es la de Alinity HIV, antígeno anticuerpo, que tenemos aquí nosotros en Microtec. Estas ya son las que se mencionaban como cuarta generación. Su fundamento se basa en una prueba de inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas. El nombre está muy largo, entonces dejémoslo que son pruebas dúo de micropartículas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con este tipo de pruebas? Bueno, la función principal es que esta micropartícula va a estar anclada con un anticuerpo que reconoce el antígeno P24. Pero no solo eso, esta micropartícula está anclada con proteínas recombinantes que reconocen anticuerpos en el suero del paciente. De tal forma que este tipo de pruebas de cuarta generación, que son de escrutinio, permite identificar antígeno-anticuerpo. Entonces, un dúo hacemos en este tipo de pruebas. Acuérdense, y solo esto como para que no se les vaya,
que generalmente las que van dirigidas contra anticuerpos pues son contra las proteínas de superficie, que son las más visibles del virus, que son a las que no debemos de perder nunca de vista porque son los primeros anticuerpos que se generan, los que van dirigidos contra la parte externa del virus. ¿Cómo funciona esta prueba? Esta micropartícula, que ya tiene la adherencia tanto un antígeno como anticuerpos, va a reconocer en la muestra antígeno P24 o anticuerpos. Una vez que existe esta interacción, usamos un anticuerpo secundario. Este anticuerpo secundario generalmente está unido a una peroxidasa. La peroxidasa va a oxidar el luminol que nosotros pongamos en el medio y se va a generar una luz. Este tipo de pruebas podemos cuantificarla. Podemos cuantificar la interacción antígeno-anticuerpo mediante quimioluminiscencia. El equipo es el que detecta esta quimioluminiscencia. ¿Y qué significa? La cantidad de señal es similar a la cantidad del analito, de tal forma que incluso podemos asociar con la progresión de la enfermedad. Es decir, el valor normal es menor a 1. Si yo tengo 15, si yo tengo 20, entonces hay que tomar en cuenta también que no necesariamente, no es cuantificable al 100%, se le consideran más semicuantitativas. Pero es importante que nosotros aquí ya obtenemos dos cosas. ¿Esta prueba se puede usar para el diagnóstico temprano? Sí, porque estamos detectando P24 antígeno. Y que además podemos cuantificar la circunstancia en la que se encuentra el paciente. Entonces, estas pruebas son de escrutinio, son de cuarta generación, son mejores porque ya incluye antígeno-anticuerpo. ¿Cuál es la desventaja? Este tipo de pruebas también identifica HIV-1 y 2, pero es la misma señal. Entonces, la desventaja de este tipo de pruebas es que la señal no sabemos si es por el antígeno, por el anticuerpo, por HIV-1 o por HIV-2. Pero nuevamente, es una prueba de escrutinio. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico 100% certero con una prueba de escrutinio, aun cuando sea de cuarta generación. Entonces debemos que tener cuidado siempre a la interpretación de estas pruebas. Yo recuerdo en alguna situación hace muchos años, no me pregunten cuántos años, en que las pruebas rápidas, tú le decías al paciente, o sea, detectado, ¿no? Reactivo. Y el paciente se asusta. O sea, yo les estoy hablando de hace 20 años, cuando el tratamiento no era tan bueno. Pero es el mismo temor que vamos a causar en un paciente. Entonces, hay que tener cuidado cómo manejamos nosotros incluso la información. Esta prueba es inmunorreactiva. Yo le recomiendo, generalmente no lo hacemos, pero le podemos recomendar al médico, yo le recomiendo que hagan pruebas confirmatorias. Y usted ya puede hablar con su paciente y ya se puede establecer pues, el inicio del tratamiento si así se requiere. Una de las pruebas confirmatorias que siguen siendo como estándares de oro en la actualidad es la prueba de Western blot. También la prueba de Western blot ha ido mejorando tanto en el camino que ahora ya hay de cuarta y quinta generación. Y las de cuarta generación, miren, ya podemos identificar prácticamente anticuerpos contra todas las proteínas virales. Este tipo de pruebas también se basan en el fundamento de la interacción antígeno-anticuerpo, en este caso en una membrana de nitrocelulosa. Ya conocemos la interacción antígeno-anticuerpo, entonces no me voy a enfocar mucho en cómo se realiza este tipo de pruebas, pero sí en lo que nos va a ayudar a nosotros. Entonces, este tipo de prueba confirmatoria se sigue solicitando mucho. Aguas, no hay que usar este tipo de pruebas para escrutinio. ¿Por qué? De hecho, la OMS no lo recomienda.
Por el precio, por el tiempo. Se toma más tiempo realizar esta prueba que una prueba rápida. Entonces, es pruebas confirmatorias. El resultado dio reactivo en este tipo de bandas. En la presencia de las banditas, vamos al segundo paso. Una prueba confirmatoria. Esta prueba confirmatoria de Western Blot, que también tenemos aquí en el laboratorio, nos permite seguir la progresión de la enfermedad, monitoreando el desarrollo de los anticuerpos de HIV. Recuerdan que al principio les decía, les va a ayudar mucho saber el ciclo de vida del virus, porque en cada etapa vamos viendo cómo se expresan unas proteínas y otras en otra siguiente etapa. Esto es lo que vamos a poder ver en Western Blot. Estas pruebas de cuarta generación incluso prometen que a partir del 9 o 14 días podemos ver anticuerpos contra proteínas precursoras, no las proteínas en su forma final, precursoras. Como sabemos, en el día 0, solamente, acuérdense que siempre está la bandita control, en el día 0 no vamos a observar nada. Periodo de eclipse, nada. Más o menos en el 9 a 14 días se pueden ver bandas de GP160. GP160 es el precursor de 120 y 41. Las proteínas, acuérdense que están en la membrana externa del virus. Esas son las formas precursoras. Incluso P55, que es el precursor de 24 y de 17. 17 es la proteína de matriz, la que rodea el virus. 24, el que rodea el material genético. Y se pueden leer todas estas bandas. ¿Qué significa si nosotros estamos viendo precursoras? Que se están formando nuevos viriones. Que la formación de nuevos viriones se está llevando a cabo. Porque estamos viendo formas precursoras que no se ven en los virus maduros. Es decir, al inicio de la infección. Se ven cuando ya se están formando o se están comenzando a formar. ¿Qué vamos a ver aproximadamente al 28-30 días? Y es algo que les menciono. Miren, al día 9 y 14 se ven bandas, pero muy pocas. Entonces, no es muy recomendable que se haga un diagnóstico en este tiempo. Precisamente, tenemos bandas, pero ¿cuál es el significado clínico de esas bandas? Entonces, hay que asegurarnos que realmente tengamos anticuerpos lo suficientes para poder tener una buena lectura. ¿Qué pasa en el día 28 a 30? Además de anticuerpos precursores, ya podemos distinguir otros anticuerpos contra otras proteínas, antígenos del virus. Por ejemplo, aquí tenemos a P66. P66 es la polimerasa. ¿Qué hace la polimerasa? A ver, esa pregunta, a ver quién me contesta esa pregunta. Lo mencioné muchas veces. La retrotranscriptasa se llama. La retrotranscriptasa es la que va a generar las copias. Copias. Imagínense que la mera que hace las copias está tan visible que lo podemos ver en un Western Blot. Significa que la actividad de la retrotranscriptasa está a tope. ¿Qué significa? Que estamos generando millones de viriones. ¿Qué significa? Que el paciente está progresando en la enfermedad. Entonces, la interpretación de estas bandas nos puede ayudar a monitorear precisamente cómo está progresando la enfermedad. Aquí estamos viendo a P66, lo cual significa que seguramente este paciente tiene una carga viral de más de 200,000 copias. Porque ya podemos ver, visualizar la integrasa, aquí está, que está integrando el genoma al huésped, y la polimerasa, que está generando millones de copias del virus. Entonces, estas pruebas prometen poder seguir
y poder hacer una interpretación mejor sobre qué es lo que está pasando en el paciente. ¿Cuáles las desventajas que tienen los Western blots? No sé si algunos de ustedes o incluso alguno de la audiencia ha tenido estos problemas. Esta imagen se ve muy bonita. Las bandas en la vida real no se ven así. Las bandas que se hacen en los laboratorios no se ven así. Esta es del proveedor. Y acuérdense que el proveedor siempre les muestra la mejor cara del reactivo. Las bandas a veces se ven así, difusas. Ese es uno de los problemas que se tiene al utilizar Western blots. La interpretación de las bandas suele ser complicado. No podemos saber si esto difuso, es un ejemplo, esto difuso significa una banda o una mancha que se quedó ahí. Esa es la dificultad que tienen este tipo de pruebas. Por eso se necesita personal altamente capacitado y personal que durante mucho tiempo ha trabajado con la interpretación de este tipo de pruebas de Western blot. Y aquí yo me maravillo de las químicas que lo hacen, porque yo luego no veo como gran cosa, pero ellas sí. Tienen toda la experiencia del mundo acá las químicas, y entonces este tipo de pruebas tienen que ser por personal capacitado. Porque les voy a decir una cosa, yo hice Western blots durante la maestría y doctorado, y ojalá me hubieran dado las bandas así. Es muy complicado que den, pero la interpretación, y no solo la interpretación, el manejo de la muestra, ya te hacen habilidoso, y ya sabes cómo tratar la muestra. También te das cuenta cuando la muestra ha sido maltratada, como decía la química. Ya el suero ya viene, ya está mal, está molizado. Yo no voy a tener ningún resultado de esto. Entonces, aquí nuevamente hay que cuidar cómo vamos a obtener este tipo de, cómo va a llegar nuestra muestra al laboratorio. Sin embargo, siempre hay problemas que van más allá de eso. Es decir, sí hay falsos positivos, sí hay falsos negativos. Aparte del maltrato de la muestra, sí suele haber reacciones cruzadas con enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso, fibrosis quística, precisamente por el tipo de proteínas de alto peso molecular que se generan en este tipo de enfermedades. Incluso hay reacciones cruzadas con personas que han sido multitransfundidas, con personas que se han vacunado recientemente contra cepas de hepatitis A, hepatitis C, hepatitis B. Entonces, todas estas cuestiones, ojalá nosotros como químicos lo supiéramos, ¿cierto? Ojalá la muestra llegara con una lista donde nos dijera el paciente se acaba de... Y entonces uno dice, por eso. Pero no nos llegan así. Entonces, nuestro trabajo como químicos es poder hacer la interpretación lo mejor que se puede, y siempre tenemos un apartado de recomendaciones u observaciones. Hagamos valer esa parte. Ustedes échenle ahí el choro. Oiga, mire. Pero ese es el trabajo que nosotros también podemos realizar. Nuestro trabajo también está con el paciente. Ya, si nos regañan ustedes, bueno, ya no digo nada. Pero utilicen estos apartados en los que ustedes pueden hacer saber, esta prueba puede estar mal por esto. Una reacción así es dudosa, le recomiendo una nueva muestra. Y podemos realizar de nuevo la prueba. Una de las pruebas confirmatorias que tienen mayor especificidad y sensibilidad son las pruebas que se basan en la detección del ARN viral. Incluso hay muchos documentos en la que clientes, o más bien, sí, quienes hacen PCR en tiempo real, han dicho que esta se puede aplicar desde el día 5 de la infección, precisamente por la capacidad que tienen estas pruebas de detectar hasta 20 copias virales. Este tipo de pruebas, la PCR en tiempo real, acuérdense que como va a detectar
el ARN viral se puede aplicar desde el diagnóstico temprano, ¿cierto? Porque si recordamos la primera gráfica, una de las primeras curvas que les mostré, el ARN viral es el primero que aparece. Y aparece tanto que es visible, que no se le va a pasar a la PCR en tiempo real. ¿Cuál es la característica de la PCR en tiempo real? Es principalmente que nos vamos a dirigir en buscar la secuencia del virus. Cuando se diseñan este tipo de experimentos, se buscan una base de datos. Ahorita ustedes ya sabrán que ya prácticamente se secuenció el genoma de todas las especies existentes. Cuando se diseña este tipo de pruebas, se busca que el fragmento que tú vas a buscar en el virus no se repita en otro. Se buscan una super base de datos hasta que te diga, tiene homología o similitud de un 30% con este otro. Pero entonces pruébalo con ese y prueba la efectividad de ese. Esta PCR en tiempo real, la que contamos aquí específicamente en Dimogen, va dirigida, la secuencia o la búsqueda de estas secuencias va dirigida a dos regiones. Dos regiones, no nos llevamos solo una. Dos regiones. Estas dos regiones están entre la proteasa y la retrotranscriptasa. Bueno, generalmente van así. Recuerden que a veces el proveedor no nos dice a dónde va dirigida. Yo les voy a decir por qué pienso que va dirigida a estas regiones entre la proteasa y la retrotranscriptasa y una región de la transmembranal. Ahora les cuento el secreto. Una vez que uno ya trabaja mucho tiempo con genes, sabe, ¿qué les dije del RNA viral? Tiene muchas mutaciones del RNA viral del virus. Nunca nos vamos a ir sobre esas regiones porque van a cambiar tanto que la próxima cepa ya no la voy a reconocer. Siempre va dirigido contra regiones altamente conservadas. Incluso vacunas antirretrovirales se van primero sobre estas regiones, las regiones altamente conservadas. En el virus hay regiones altamente conservadas. Son pequeñas, pero existen. Entonces, estas tienen que ir dirigidas contra estas regiones, de forma que, aunque la especie cambie, siempre podamos reconocerla. No podemos genotipificarla, es decir, no puedo saber si es A, B, C, D o E, pero sí sé que es VIH tipo 1. Este diseño se hace con unos primers o cebadores, como se conocen en español, que van a flanquear las dos regiones que vamos a reconocer. La característica de estos cebadores es que tienen un fluoróforo. Ese fluoróforo es el que nosotros hemos estado viendo en todas las pruebas. Siempre hay o un marcador, o un fluoróforo, o biotina, o luminol, porque así nomás no vemos, ¿no? Hay que hacer la señal visible. Estos primers tienen este fluoróforo y una vez que se unen y empiezan la polimerización, van a encender. Esa es la señal que va a leer el equipo. Cada vez que reconoce la señal, se enciende. La vuelve a reconocer, se enciende. ¿Ok? Estamos hablando de RNA. La PCR en tiempo real utiliza lo mismo que el virus, una retrotranscripción. ¿Por qué? Porque las polimerasas que están diseñadas hoy en día son dependientes o trabajan con DNA, no con RNA. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el ARN a ADN. Es la misma tecnología que utiliza el virus. Se hace una retrotranscripción y ahora es ADN. Solo que se le llama realmente cADN o cDNA, porque es una cadena. Acuérdense que el ADN es una doble cadena. Entonces aquí se le llama cDNA o cADN. Tenemos una sola cadena. ¿Qué necesita esa cadena? Su complementario.
Eso es lo que hacen los primers. Se pegan a la región que van a conocer y van a generar la copia. Ahora tenemos 2. La segunda ronda de amplificación de la PCR es, estas 2 las separo por calor, porque al DNA no le gusta el calor. Las separo por calor y ahora tengo 2, se unen los primers, se pegan y generan la copia de esos 2. Y ahora tengo 4. Esos 4, esto es el primer ciclo. Esto es el segundo ciclo de amplificación. El tercero son 8. El cuarto son 16. 40 ciclos. ¿Cuántas veces he amplificado la señal existente? Por eso es una prueba que tiene una alta sensibilidad, porque yo no necesito tanto material genético. Desde 5 copias a 20 copias del virus, yo amplifico la señal y la veo. Por eso es la alta sensibilidad y la especificidad viene, porque estos van dirigidos directamente sobre VIH, tipo 1. Así funciona una PCR en tiempo real. Aquí escogemos 2 regiones. ¿Estás o no estás? Esta ronda de amplificación, nosotros en el equipo, acuérdense que la luz hace magia, la vamos a ver como una curva exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 32, por eso la curva es exponencial. Aquí tenemos el resultado que nosotros obtenemos directamente en el equipo. Estos son resultados del laboratorio de biología molecular. Por si no lo han visitado, estamos acá arriba, en Dimogen. La línea azul representa la identificación del virus, VIH tipo 1. La roja es un control. Acuérdense, todas las pruebas necesitan un control. ¿Qué hace este control? Este control también es ARN, un ARN sintético. ¿Para qué lo uso? Para que yo vea que desde el principio de la reacción hasta el final de la reacción ocurrió lo mismo para las 2 secuencias. Se amplificó la señal. Siempre hay un control. Este es un control interno. Aparte está el control positivo y el negativo. El control que sí va a mostrar la curva y el control que no va a mostrar la curva. ¿Ok? Entonces son varios controles los que se manejan realmente en la PCR en tiempo real. Si nosotros vemos esta imagen basados en lo que les mencioné, esta prueba sería detectada. Aquí está la curva del virus. Esta prueba sería detectada. Aquí está la curva del virus. Y esta prueba sería no detectada. No hay curva del virus. La interpretación parece muy sencilla. Así, esta curva se va generando por la fluorescencia que se va marcando. Ahora, ustedes, si son muy observativos, se podrán dar cuenta una gran diferencia en las curvas. ¿Se acuerdan que yo le dije que en el primer ciclo son 2? En el segundo ciclo son 4. Imagínense que al principio del ciclo ustedes empezaron con 50. En el primer ciclo son 50, en el segundo son 100. ¿Sí me explico? No es que agarré una, sino que es las que están en el medio. Estas curvas tienen una interpretación en carga viral siempre y cuando, y quiero que quede claro, siempre y cuando yo la compare con una curva de concentraciones conocidas, porque así nada más yo no puedo saber la carga viral. Pero si yo estoy comparando con una curva de concentraciones conocidas, entonces puedo saber la carga viral de la muestra. Miren esta, como en el ciclo 6 empezó a aparecer. Aquí pueden observar
En esta segunda, en el ciclo 33, fue que se empezó a ver el virus. Esta es un ejemplo de una carga viral de más de 10 millones de copias en un paciente. Este es un ejemplo de una carga viral de menos de 20 copias en un paciente. Los dos tienen VIH. Pero hay una diferencia muy clara de quién tiene SIDA y quién inició el tratamiento. Cuando se llegan a 10 millones, el equipo de hecho detecta hasta 10 millones, más de 10 millones ya no puede. Cuando llega a 10 millones, el paciente está al borde de la muerte. Nuevamente quiero recalcar, porque en muchas PCRs en tiempo real obtenemos esta curva. Solo se va a cuantificar cuando la comparo con una curva de concentraciones conocidas. De tal forma que la PCR en tiempo real nos va a ayudar para dos cosas. El diagnóstico temprano, porque desde el principio puedo ver el RNA viral o el ARN viral, y nos va a ayudar para seguir la condición del paciente. Si mi paciente está recibiendo tratamiento, yo lo voy a ver. Y que además de recibir el tratamiento, se apega al tratamiento, y que además el tratamiento está funcionando, yo lo voy a ver. Porque he disminuido la carga viral hasta menos de 20 copias. O incluso he disminuido la carga viral, que ya no la detecto. No sé si algunos de ustedes, y si no, yo les cuento aquí algo. No sé si algunos de ustedes han evaluado cargas virales en sus pacientes con VIH. Y les voy a contar una cosa bien buena. Los pacientes generalmente, si no se tratan, obviamente van a llegar a esto, pero no pasan a esto tan rápido. Generalmente en la fase aguda, que es la que yo les comenté, es porque ya hay 200,000 copias del virus, desde 10,000 hasta 200,000. ¿Cuántas tiene? Hay pacientes, y esos se los van a encontrar, se los pueden encontrar, que a pesar de estar en la fase aguda, no tienen una carga viral alta y no están recibiendo tratamiento. 20 días después, no cambia esa carga viral, sigue siendo baja y no necesitan un tratamiento. Sí existen, se les llama controladores de élite. Son pacientes que por alguna circunstancia desarrollan anticuerpos neutralizantes que funcionan contra el virus. Este tipo de pacientes son objetos de estudio hoy en día para el desarrollo de vacunas. Los pocos que existen, se analizan su genética para ver qué los hace. ¿Qué hace que no aumente la carga viral? ¿Y qué creen que han encontrado? Así como ellos mutan, también nosotros tenemos variantes. Estos pacientes tienen variantes en el CD4 y el CD4 ha mutado y ha cambiado, que el virus no lo reconoce. Cuando llega a este tipo de pacientes, no lo puede reconocer. ¿Cómo va a infectar al linfocito CD4 si el receptor tiene una mutación? Y por eso la carga no va a aumentar. Hay incluso algunos que expresan antígenos de superficie. Hay una prueba que mucho se pide, que es la detección del antígeno HLA-B27. No todos los expresamos. Bueno, en algunos casos, expresar este antígeno no es bueno. En VIH, expresar este antígeno lo ayuda a eliminar la infección, unas por otras. Además del B57 y el B58. Entonces, spoiler alert, genética. La genética del individuo. Sí, si ustedes buscan un poco de información, si quieren, sobre estos pacientes, van a ver que se utilizan como objetos de estudios para el desarrollo de anticuerpos
para el desarrollo de tratamiento o el de vacunas. Cómo es que sus anticuerpos sí funcionan, y bueno, ya saben que en algunos no van a tener carga porque ni siquiera se unen. Entonces, esto solamente se los menciono porque a lo mejor un día mandan una carga viral y dicen, oye, no detectado, pero el paciente yo ya le hice la prueba y sí tiene, sí tiene, pero poca carga viral y esa no cambia. Ok, entonces podemos estar hablando de un controlador de élite. Rarísimos. ¿Cómo vamos a interpretar la carga viral? Efectivamente, como les mencionaba, 2 preguntas. ¿Está funcionando el tratamiento o no está funcionando el tratamiento? ¿Cómo sé que el tratamiento está funcionando? Si después de las 4 semanas ya disminuyó por lo menos un logaritmo de base 10, o después de las 24 semanas el tratamiento ya llevó al paciente hasta menos de 50 copias. El paciente inició con 200,000 copias. 24 semanas y ya está a menos de 50 copias. Eso es lo que se espera de un tratamiento que está funcionando. ¿El tratamiento no está funcionando? No. Si después de 24 semanas todavía puedo detectar el virus. Si después de que el paciente dio menos de 50 copias, 2 mediciones más y vuelve otra vez a la carga de 200, de 300, de 500. 2 mediciones más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aquí es más evidente. El paciente estaba a menos 50 y de pronto subió el tratamiento. Adherencia al tratamiento, no se apega al tratamiento. Sin embargo, el fracaso virológico o el fracaso del tratamiento se puede deber a resistencias. Hay resistencias antirretrovirales. Hay una malabsorción de fármacos. Existe eso, puede ocurrir. Hay interferencias con otros medicamentos. Todo eso se evalúa antes de iniciar el tratamiento con el paciente. La Organización Mundial de la Salud los clasifica en 3 etapas. Indetectable, no se detecta. Supresión del virus ha bajado a menos de 1000 copias. Es casi, y voy a recalcar esto, es casi imposible que un paciente que está recibiendo un tratamiento está a menos de 1000 copias, infecte a otra persona. Y el no suprimido es, el tratamiento no está funcionando, el paciente tiene más de 1000 copias. ¿Ok? Entonces, aquí es importante notar que evaluar la carga viral nos va a servir principalmente para evaluar la respuesta al tratamiento. Otro método para evaluar el seguimiento es precisamente evaluar las células que están siendo afectadas, que en este caso sería cuantificar la subpoblación de linfocitos, que también realizamos aquí en Dimogen. El estándar de oro para es la citometría de flujo. No sé si algunos de ustedes han escuchado, la citometría de flujo se aplica para hematología, sí. Entonces muchos de ustedes seguramente lo han utilizado. Es el estándar de oro para la cuantificación de las subpoblaciones de linfocitos. Hace una inmunofenotipificación. ¿Qué significa eso? Que puede diferenciar el linfocito utilizando un anticuerpo marcado que reconoce un epítope específico en el linfocito. Este puede ser un anticuerpo dirigido contra CD3. Solo los linfocitos T expresan en la superficie el epítope CD3. Entonces yo así reconozco que estos son CD3. Un anticuerpo contra CD9 solo reconoce linfocitos B. Entonces, esta es la manera en la que nos vamos a centrar en una población en específico. ¿Cómo lo hace el citómetro de flujo? Bueno, una vez que la muestra está marcada, nosotros ya le colocamos los anticuerpos con el marcaje,
lo vamos a colocar en un sistema de fluidos. En este sistema de fluidos, pregunta, ¿qué tantas células creen que tenga la sangre? No, y además de los linfocitos. ¿Por qué no quieren participar? Megacariocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, NK. Ahí está toda la familia, pero nosotros solo queremos una población. Entonces, ¿cómo lo hace el citómetro? En todo este sistema de fluidos están todas esas células. Lo que va a hacer este sistema es que va a obligar a que pase de una por una la célula, una por una. Porque si pasan todas, yo no las veo, ¿no? Es como nosotros, si nos metemos todos de golpe al metro, no sabemos ni dónde, y de pronto vemos un niño, decimos, ¿de dónde salió? Uno por uno pasa las células. Esta célula, cada vez que va pasando por este sistema de fluidos, un láser excita el fluoróforo. Si la célula no está marcada, no va a haber ninguna señal. Si la célula está marcada con el anticuerpo y el fluoróforo, esa luz que le manda el láser la atrapa el fluoróforo y la convierte en energía. La libera, y cuando libera esta energía, se dispersa. Y un sistema óptico va a leer. ¿Por qué? Porque no usamos un solo anticuerpo, usamos varios. Entonces, ¿qué tipo de fluorocromo estoy usando? Uno verde, uno rojo, uno amarillo, uno azul, uno violeta. El sistema óptico va a decir, este fue azul, este fue rojo, este fue verde, una por una. Y tiene varios eventos, se le llama. Va pasando de una por una y va a cada una siendo tratada con el láser. Cuando se genera esta luz, un sistema de detectores va a tomar los rojos, otro el verde, otro el amarillo, y va a interpretar esta señal y la va a digitalizar, y nosotros la vamos a ver en la computadora. Un resultado de una citometría de flujo es así. Aquí, en esta primera gráfica, ustedes pueden ver, cada puntito es una célula. Cada puntito. Tengo muchas células. Primero, tengo que separar una población. CD45. Las células que son positivas o que tienen el epítope CD45 son linfocitos T maduros. Me deshago de todos los demás. Me quedo con la población de linfocitos maduros. Ok, pero siguen siendo muchos. Yo lo que quiero saber cuántos CD4 hay, que son las que están siendo afectadas por el virus. Segunda selección, CD3 positivos. Fíjense cómo de los CD45 tenemos CD3 positivos y negativos. CD3 positivos, ¿cuáles son? Aquí están. Linfocitos T y linfocitos B. Nada más. Natural Killer 1956. Seguramente están aquí. Pero yo quiero linfocitos T y B. Linfocitos maduros, linfocitos T y B. Pero resulta que no quiero los B. Yo solo quiero T. Tercera selección. Marcadores CD4. Marcador CD8. Linfocitos T cooperadores. Linfocitos T citotóxicos. Así separamos las poblaciones. Los que son positivos para CD4, linfocitos T cooperadores. Acuérdense que los CD4 son los afectados. Linfocitos CD8 positivos, T citotóxicos. Acuérdense que los T citotóxicos son los que destruyen
a los cooperadores. Vamos a tener una población incluso aquí que se van a marcar con los dos. De forma natural existen, pero se destruyen. Entonces, ¿por qué los vamos a cuantificar? Para no sobreestimar este número, que es el que a nosotros nos importa. Porque si en este número yo estoy contando también estos, esos no me están funcionando a mí. Yo necesito los linfocitos TCD4 positivos, que son los que están afectados por VIH. También tenemos una población que no tiene ni CD4 ni CD8. Son inmaduros. Sí son CD3 positivos, porque se seleccionaron desde aquí, pero no son ni CD4 ni CD8. Apenas, todavía no se deciden por cuál de los dos. ¿Ok? Hacemos un conteo. El número de células de linfocitos TCD4 normal va de 500 a 1500. Miren esto. ¿Cuántas veces ha bajado la subpoblación de linfocitos? Aquí estamos hablando que cuando el conteo es menor de 200, estamos hablando de un paciente cuyo diagnóstico es SIDA. Si el valor es menor de 500 pero mayor de 200, es un paciente que está inmunocomprometido. Si el valor es normal, el paciente se ha recuperado o tiene una recuperación de esta subpoblación de células. Me enfoco en estos porque son los que a nosotros nos interesan. ¿Ustedes se imaginan cómo está este paciente? Si los linfocitos TCD4 son encargados de la respuesta inmune celular y humoral, son los que provocan citocinas cuando se mete un agente extraño. La subpoblación de linfocitos CD8 va de 250 a 750. Aquí estamos viendo que no son afectados. Efectivamente, los linfocitos TCD8 no son afectados por el virus, pero sí los CD4. Y solo les traje esta comparativa porque miren, pueden ver aquí este pequeño puntito de células CD4 positivas y pueden ver esto. Así es como debería de verse. Cada una de estas células, cada una representa una célula. Entonces, generalmente el porcentaje siempre va de la mano. Cuando se tiene menos de 200 células es menos del 14%. Ahí están. Porcentaje de células CD4, valor absoluto de CD4. Generalmente el que los médicos toman en cuenta es el valor absoluto. La citometría de flujo me ayuda para el diagnóstico, un diagnóstico temprano. Yo les había mencionado que al inicio de la infección hay una disminución de CD4. ¿Ustedes creen que me ayuda para el diagnóstico temprano? No. No, porque CD4 es una célula del sistema inmune. ¿Cuándo creen que también va a bajar? Cuando el paciente tenga una infección. Obviamente no va a bajar a menos de 200. Cuando el paciente tiene una infección vamos a ver una disminución de CD4. Incluso por hacer ejercicio hay disminución de CD4. El análisis de la subpoblación de linfocitos no es para diagnóstico de VIH, es para diagnóstico de seguimiento. Es para evaluar la respuesta del tratamiento y la recuperación de las células. Pero ¿saben para qué también le sirve al médico? Para evaluar el estado inmune del paciente. Algo que les mencioné al inicio es que estos pacientes mueren por infecciones oportunistas. Su sistema inmune está tan debilitado que una salmonelosis los va a matar. Si yo veo que mi paciente ya tiene menos de 500 células, no solo lo voy a tratar contra el VIH, voy a tratarlo con métodos profilácticos que impidan que él muera por una infección oportunista. La Organización Mundial de la Salud prefiere evaluar la carga viral como monitoreo del tratamiento. Y dice, dejen de lado la citometría de flujo. Si no se puede, mejor hay que hacer carga viral. Siempre es más efectiva carga viral. Pero yo ya les dije para qué me va a servir también la citometría de flujo y que es para lo que lo piden muchos de los médicos.
ok, mi paciente tiene una carga viral de más de 10 millones de copias. Bueno, no me voy a ir al extremo. Mi paciente tiene una carga viral de 300,000 copias. Y ya bajó. Pero mi paciente está inmunocomprometido. Mi paciente puede sufrir por alguna otra infección oportunista. Esa es la pregunta que nos podemos contestar en esta parte. ¿Qué recomienda la OMS? Vamos a determinar la cifra absoluta y el porcentaje de linfocitos TCD4 antes de iniciar el tratamiento. Y una vez que se inicia, se va a realizar cada 6 o 1 año. Esto para ver que realmente haya una respuesta, ¿cierto? Pero también vamos a evaluar a los CD8. Muchos no toman en cuenta la subpoblación de linfocitos CD8, pero es importante evaluarlos. Sobre todo la relación que hay entre estos debe de ser de 1, debe ser relación 1 a 1. Entonces, evaluamos a los linfocitos TCD8 precisamente para evaluar la respuesta que están teniendo contra los CD4. Cuando no funciona el tratamiento, las células menores de 200, el paciente ya tiene SIDA. Conclusiones finales, porque veo que ya se me acabó el tiempo. Todo lo que ya venimos mencionando en la presentación. La capacidad de establecer una infección efectiva depende de la especie viral, de la variabilidad genética de esto. En un solo inóculo hay decenas de variantes, pero aún, obvio, solo uno se necesita. En la fase aguda de la infección hay mayor riesgo de transmisión porque hay mayor carga viral. Es aquí donde tenemos que hacer el diagnóstico. Si el paciente no sabe, ¿a cuántos creen que va a infectar cuando tiene la carga viral más alta? Es aquí donde hay que hacer el diagnóstico. Los anticuerpos aparecen mayormente a los 28 días. No hay que saber cuándo aplicar las pruebas de anticuerpos. Las pruebas tempranas son para ARN de VIH y antígeno P24. La OMS recomienda 3 pruebas positivas antes del inicio del tratamiento. Una de ellas debe tener especificidad y sensibilidad mayor al 99%. La PCR en tiempo real la tiene, por cierto. La efectividad del tratamiento deberá evaluarse con cargas virales de VIH preferentemente, pero también subpoblaciones de linfocitos CD4. Yo sé que la charla es muy larga, realmente la información sobre VIH es muchísima, yo incluso le podría hablar sobre las vacunas, pero eso lo vamos a dejar para otra presentación. Entonces, hasta aquí sería todo de mi parte. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, hable ahora o calle para siempre. En foro presencial, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, comentaba que la OMS recomienda que se realicen 2 pruebas posteriores a una de escrutinio. Puede ser la Western blot considerada como una, y la otra sería igual seguimiento por PCR. PCR en tiempo real. Sería entonces la de escrutinio y después esas 2. Sí. Pues muchas gracias, doctora. Un fuerte aplauso, por favor. Es un orgullo tener talento de casa, como lo mencioné al principio en la semblanza. Y bueno, también saber que Microtech hoy tiene una amplia gama de pruebas. Tenemos detecciones presuntivas por quimioluminiscencia de 4ª generación, pruebas acreditadas, damos servicio a banco de sangre. No solo cumplimos con lineamientos de la norma 07, sino de la 254. Corremos todos los días el ACURRUN, corremos el EVEXI para la evaluación externa. En la parte de biología molecular tienen el ENAT, corren sus controles también de la misma manera. Y sí, spoiler alert, vienen cambios en la norma 254, vienen actualizaciones importantes acerca del PCR como una prueba de diagnóstico, que en la actualidad pues no se tiene de esa manera.
pero sí va a haber bastantes modificaciones en las regulaciones, ya están en la etapa final. Hemos estado trabajando de la mano con algunos institutos públicos y hemos revisado que vienen bastantes modificaciones, entonces hay que estar alerta, hay que estar pendientes para darle cumplimiento. Y bueno, saber que Microtec está a la vanguardia con especialistas competentes para poder tener este tipo de pruebas. Hoy la mayoría de las pruebas no rebasan 2 días hábiles de entrega porque sabemos pues la necesidad que tienen estos pacientes. Y dime. De hecho, la prueba de VIH la tenemos también acreditada nosotros, entonces es para que puedan tener mayor confianza. Y algo que se me olvidó mencionarles es que la prueba de diagnóstico de PCR es la única que se debe de aplicar para niños menores de 18 meses, porque recuerden que si ellos son alimentados, seno materno va a tener anticuerpos de la madre, entonces no se utilizan esas pruebas. La única prueba de diagnóstico es PCR en tiempo real. Y nos pregunta la audiencia virtual si los temas los pueden tener por escritos. El día de ayer con la plática de punción venosa lo que se va a hacer es hacer un cúmulo de links, de información bibliográfica y se va a subir a la página Microtec. Entonces no sé si en el caso de esta plática tendríamos los links para descargar información bibliográfica, doctora. Sí, de hecho aquí yo marco muy poquitos, ¿verdad? Porque realmente es un mar de información, pero podemos tener de hecho bastantes guías. Las guías en lo que esperan sus links, están las guías de GESIDA, que son las que vamos a encontrar en español, que es de la población europea, y ellos tienen todo un manual. De hecho tienen varios manuales, manual para tratamiento antirretroviral, manual para madres, manual para enfermedades oportunistas, manual para tuberculosis. Entonces se pueden meter directamente GESIDA, en español todo. Y bueno, pues agradecerle a toda nuestra audiencia, recordarles que nos estaremos reconectando a las 2 de la tarde, un tema muy importante, secuenciación genética. Entonces cerraríamos con un aplauso a la doctora y muchas gracias.